¿Qué quieren hacer los radicales? Qué pregunta. Hay toda una discusión interna. No solo, sí, me dio calor. No solo en los radicales. Hoy había previsto una reunión del PRO. Básicamente Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, que se pasó para mañana. Y los radicales también se van a reunir mañana. La verdad es que los radicales en general no quieren votar a Javier Milei. Básicamente la explicación tiene que ver con que el propio Milei estableció que los radicales son una especie de demonio, él jugaba a los dardos o a pegarle a la figura de Alfonsín, ha contado infinidad de anécdotas y en el acto de cierre, uno de los cantitos que más generó atractivo y que más euforia despertaba entre su gente es el que no salta es radical, digamos que no es un dato menor para el partido, sobre todo cuando hay dentro de Juntos por el Cambio, y esto se dijo siempre, más allá de que se conformó esa unidad, hay una gran diferencia de mirada del mundo, de lo económico, de los radicales y del PRO, básicamente. En el medio está Elisa Carrió con la coalición cívica, que ya dijo, no vamos a votar ni a Milei ni a Massa, y llamó a votar en blanco a su propio espacio político. El punto con los radicales es que abiertamente ya dicen que no van a votar a Javier Milei. La pregunta es si van a llamar a votar por Sergio Massa, lo van a decir de manera orgánica o no, y si van a aceptar un gobierno con Sergio Massa. Son distintas escalas. ¿Y por qué digo esto? Si uno revisa la historia del radicalismo, Gerardo Morales fue la persona que impulsó un acuerdo con Sergio Massa en aquel momento, en detrimento del acuerdo con Mauricio Macri. Me estoy remontando al año 2015, con lo cual ahí hay una relación y hay una naturalidad de objetivos en común que nunca se destruyó. Massa le dice yuto a Morales, se llevan espectacularmente bien, siempre hablaron. El vicegobernador de la provincia de Jujuy era de Massa, había ahí una alianza política muy fuerte y esa relación siempre siguió en pie. Con lo cual hay una presión fuerte para Morales, que puso a su ministro de Economía como candidato a gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, que ganó y que tiene un panorama complicado para gobernar, porque lo que vamos a ver en adelante es 10 gobernadores, de los cuales 5 o 6 son radicales, son de origen radical. El resto, hay algunos que son del PRO y hay otros que son de fuerzas provinciales que van a necesitar tener una buena relación con el próximo presidente, sea quien sea. Entonces ahí lo que están planteando algunos gobernadores del radicalismo es empujar para que sea Massa, porque creen que es la persona con la que ellos pueden tener una mejor relación, mucho más que con Javier Milei. ¿Qué es lo que está presionando o qué es lo que está tratando de influir Massa en las conversaciones? Bueno, básicamente por dos carriles. Uno es a través de Morales, que además es el presidente de la Unión Cívica Radical, formalmente es quien lleva las riendas y el cargo formal del partido. Y por otro lado, Emiliano Jacobiti en la ciudad de Buenos Aires, que él ya dijo públicamente, nosotros hablamos con él antes de la elección, en solo una vuelta más, y él dijo yo nunca podría votar con Milei por Milei antes del resultado de este domingo, y lo que sabemos es que bueno, es probable que en la ciudad de Buenos Aires sea el lugar más complicado para sostener la alianza, porque los radicales, menciono a Martín Lustó, que públicamente no lo dice, pero se sienten que Jorge Macri los dejó afuera de todo. De hecho, una vez que ganó en la elección primaria como jefe de gobierno porteño, lo que hizo fue una purga de funcionarios de Larreta, que habían apoyado a Lustó, con lo cual hubo como una especie de demostración de poder. Después se eligió él mismo, sin acuerdo o sin hacerle un guiño a los radicales, a su vicejefa Clara Mucio de gobierno porteño. Es decir, lo que vieron es que Jorge Macri ganó y se cerró a los radicales. Imagínense los radicales que, no digo que todo por un cargo, como dice Milei, Juntos por el Cargo, pero se sintieron realmente afuera de la gestión de la ciudad de Buenos Aires y no tienen ningún incentivo para cerrar algún tipo de alianza con Javier Milei, porque hay una cuestión, más allá del interés personal, de rechazo a lo que plantea la figura de Milei y de rechazo a lo que ha venido planteando él respecto de Alfonsín y del radicalismo en general. Hay otra instancia que me parece que esto sí es muy diferente, porque una cosa es decir, nosotros, como Carrió en su momento que dijo no votar a Menem, ¿se acuerdan? En el año 2003, sí. Y que con reserva moral y con un broche en la nariz pidió votar a Néstor Kirchner. Bueno, ¿podría haber una imagen así por parte del radicalismo? Quizás de algunos radicales, quizás del partido. Ahora, otra instancia es decidir sumarse a un eventual gobierno si es que gana Sergio Massa, que insisto, son 4 semanas, nada está dicho.
puede pasar cualquier cosa. Ahora sí Massa tiene el empujón de haber sido la sorpresa, de ser quien sacó 6 puntos de diferencia cuando la verdad no era el favorito y no estaba previsto. Él se asombró de los 6 puntos finalmente, porque más allá de que tenía encuestas que lo daban primero, hay que contar los votos, entonces eso no tenía nada garantizado. Pero más allá hace tiempo, y esto lo deslizamos acá hace un par de semanas, de ofrecerles cargos a los radicales y cargos que a mí ya me anticipan que puede haber ruido con el kirchnerismo. ¿Por qué lo digo? Hará 3 semanas Horacio Berbisky publicó que el ministro de Justicia, si Sergio Massa ganaba la elección, iba a ser Diego Molea. Diego Molea es de Lomas, de la universidad, de origen peronista, en su momento tenía buena relación con Aníbal Fernández, ahora tiene un cargo en el Consejo de la Magistratura. Yo le diría poderoso el chiquitín. ¿Por qué? Porque se armó una especie de bloquecito que tiene mucho poder en el Consejo de la Magistratura y que termina decidiendo él y un par de consejeros más, inclinando la balanza para un lado y para el otro, en votaciones o en designaciones o en cuestiones internas bastante sensibles que no siempre están a la luz pública, pero es alguien que siempre supo tejer poder y que siempre también supo tender un puente con el PRO. Claro, cuando sale esta información de Berbisky, que parecía, de todas maneras, es alguien que no parece contraintuitivo, porque es alguien que está dentro del espacio cercano o dentro del oficialismo. Cuando consulto esto con fuentes cercanas a Massa, me dicen de ninguna manera. ¿Por qué tan tajante? Porque el Ministerio de Justicia yo lo quiero para un radical. ¿Y por qué digo que esto puede generar algún tipo de ruido con el kirchnerismo? Porque si hay algo simbólico para Cristina Kirchner, personal, es la palabra justicia. Entonces, si efectivamente la decisión política de Massa es darle el Ministerio de Justicia a un radical, digamos, también tiene que existir la posibilidad de que un radical de renombre acepte ese lugar. No digo que esto esté cerrado, lo que digo es, cuando surgió un dato que era Molea a Justicia, un dato que provenía más del entorno quizás de Cristina Kirchner, por donde fue publicado, o del kirchnerismo a la dura. Bueno, la respuesta de Massa o de fuentes cercanas a Massa es: mi idea es que este cargo lo tenga un radical. Y Massa, a diferencia de Javier Milei, lo que hizo fue no nombrar a ningún potencial funcionario. O sea, Massa tiene todos los casilleros del gabinete abiertos, con lo cual, puede a partir de eso negociar y tratar de sumar radicales. No digo que sea fácil, no digo que lo vaya a conseguir, porque también en Juntos por el Cambio hay toda una discusión interna de si pueden seguir juntos o no, de quiénes hay toda una presión de quienes ganaron la elección, porque hay muchos gobernadores, intendentes que sí ganaron la elección, de armar una especie de liga. Siempre fue muy difícil, y la tradición de la liga de intendentes o la liga de gobernadores fue mucho más peronista que radical. Pero en este caso hay una idea un poco verde de generar esta especie de liga. Ayer con nosotros Diego Valenzuela, que ganó en 3 de febrero, cuando daba algún tipo de queja o reclamo, decía: no nos escucharon a los que gobernamos. Entonces está esa cuestión tratando de tejerse de fondo. Quedan 4 semanas, todavía parece un poco rápido un pronunciamiento ya esta misma semana. Me parece que todos van a dejar que corra un poco el agua, que baje decididamente la espuma, y que el que también está con el relojito que le hace tic-tac, que a mí me da un poco de pena, es Santoro. ¿Por qué le da pena? Sí, porque hizo una buena elección en la ciudad de Buenos Aires, pero Barbano, mire, hizo una buena elección en la ciudad de Buenos Aires. Le hago una pregunta, vos encontré la duda el otro día. ¿Es la mejor elección para jefe de gobierno de un kirchnerista? No, hubo otras elecciones que fueron mejores cuando Cristina Kirchner medía mejor en la ciudad de Buenos Aires. De todas maneras, cuando yo miro el resultado de esta elección respecto al kirchnerismo, miro el país. Y el país es una catástrofe. Entonces, que haya Santoro conseguido arriba de 30 puntos, 32 puntos en la ciudad de Buenos Aires, tiene un mérito. Sobre todo porque tenía la amenaza de Javier Milei y cómo iba a arrastrar o no. ¿Qué va a pasar? ¿Lo sacan del balotaje? Ya Massa le dijo: bájate, querido. Listo. Pero que no tiene cómo Massa ganar, le dijo: hay poco. Pero la idea de Massa es de laboratorio, y es decir, que no vaya la gente, que no tenga el porteño un incentivo, que es ir a votar a Jorge Macri contra Santoro, y que de paso agarre la boleta de Javier Milei. Claro. Entonces, desmovilizar a los porteños, como diciéndoles:
no hay nada para jugar acá. Y además en Juntos por el Cambio, no digo la cúpula, veremos lo que hace, pero hay mucha gente. Hay en el trato cotidiano de conocer algunos que votaron a Juntos por el Cambio, ahora dicen no vamos a ir a votar o vamos a votar en blanco. Entonces, al estar como ese ánimo dando vueltas, bueno, Massa se quiere sumar a esto diciendo bajate Santoro, si perdés, si Macri saca 49-50, no tiene ningún sentido, no estamos hablando de una elección con algún tipo de posibilidad, prácticamente llega al 50% Jorge Macri. Claro que si esto no le conviniera a Sergio Massa no se lo pediría. Digo, esto es así, es una decisión pragmática. Jessica, ¿tiene un límite de tiempo para bajarse? Sí, está bien lo que decís, porque nosotros estamos guiándonos por el resultado del escrutinio provisorio, que es el que se da en el día de la elección para tener una noción de cuáles fueron los resultados. En un proceso que a veces lleva 10 días, una semana, lo que hace la justicia es el escrutinio definitivo. El escrutinio ¿Se puede definitivo, revertir en el definitivo? No, bueno, pues sí, puede pasar que Macri saque 51 y ya está, no hay discusión. necesita el balotaje, claro. Exacto, o puede que no. Lo que pasa después de eso es que los candidatos tienen que ratificar, en el caso de balotaje también, tienen que ratificar su candidatura, tanto Massa como Milei, por eso hay como versiones, no, Milei se va a bajar, cosa que no se va a bajar, pero empiezan a surgir estas cuestiones porque desde el punto de vista administrativo está bien la pregunta de la negra, porque hay pasos formales que seguir y hay que esperar, por supuesto, el escrutinio definitivo, pero Santoro, pobre, le digo pobre porque me da pena que no pueda y sí, tener porque su además balotaje. podría sumar caudal electoral y ese es su capital político. Sí. Con lo lindo que era el toro que cantaba. Sí. ¿no? Sí. Massa le cortó las piernas a Santoro. Los cuernos. Las 4 patas. Sí. 11:30.